Bueno, y nos encontramos hoy en la versión extendida de la última prédica, que la verdad, no solamente en lo personal, sino que con otra gente que ha hablado, la cual ya la escuchó, se sintió bastante identificada. Yo en lo personal te lo digo que me sentí muy identificado. Si no lo han escuchado, por favor lo escuchen, porque en verdad le sientan el saborcito a esta versión. Sí, la prédica que dimos el día domingo, ¿verdad? Así es, la prédica del domingo. Hay bastantes puntos en los cuales pues hoy nos vamos a extender un poquito más. Hablábamos anteriormente acerca de la importancia de poder revisitar ciertos temas tan relevantes como lo fue este último, que va a ser el caso de hoy. Yo en lo personal tengo un par de puntos ahí que quisiera que enfatizáramos un poco, que hablaras un poquito más, porque esto no es solamente una historia inventada, sino que bastante de esto es experiencias vividas de tu persona, que las viste también en otras gentes, y pues hoy vamos a extender un poquito más y pues tocar esos pequeños detalles que yo sé que mucha gente va a sentir. Se va a sentir identificado. Sí, yo creo que es solo el tema. Bueno, buenas noches a todos. Es una bendición pues compartir esto. Yo quiero decirles algo a todas las personas que van a empezar a ver este video. Yo quisiera que le prestaran mucha atención. Realmente no sé las preguntas que tiene Byron para esta noche. Sé que pueden haber muchísimas más también que las que tiene Byron, y vamos a tratar la manera de ir resolviendo esas dudas que otras personas también tienen. Pero a mí me gustaría que se quedaran este video, porque te cuento que hoy en la tarde, como siempre, yo acostumbro antes de tener un evento como estos, aunque a veces nosotros los humanos minimizamos las cosas, pero yo estaba hablando hoy con el Espíritu Santo y él me decía, me daba muchas cosas que posiblemente te voy a platicar, y tal vez hoy unas y tal vez hasta en un año, tal vez otras, pero el Espíritu Santo me decía, me daba un punto especial sobre la prédica, que el título, creo que desde el título llamaba mucho la atención, que conocía a Dios fuera de la religión. Y yo quiero decirles que si tú estás pasando por una enfermedad, por un problema, quédate a escuchar esto, porque el Espíritu Santo me decía, yo a través de esa transmisión, a través de ese video, voy a liberar a muchas personas y voy a sanar a muchas personas. Así como si usted ha oído, si usted lleva la secuencia de todos estos mensajes que hemos dado, creo que en el último podcast donde estuvimos hablando con Gaby y Alice, hablábamos que una vez el Señor, cuando estaba la iglesia Fuente de Agua Viva en Chiquimula, me dijo un miércoles, me dijo, yo voy a sanar el día de hoy, quiero sanar con la gente de la iglesia. Y Gaby misma contaba pues su propia experiencia, donde su hijo tenía muchas alergias, tenía granos en todo su cuerpo, y desde esa oración ella lo hizo con fe y su hijo fue sano. Uh-huh. Y de la misma manera el Espíritu Santo me dijo hoy, a través de esa transmisión, a través de ese video, yo voy a liberar a muchos y voy a sanar a muchas personas, no importa cuál sea su enfermedad, pero la fe que usted tenga en lo que va a escuchar el día de hoy va a hacer la obra en usted. Y así como hemos visto niños sanar de alergias, niños sanar de cáncer, liberaciones de demonios, de maldiciones sin quebrantar, que usted incluso en el podcast, yo creo que ese sí solo está en el podcast de Spotify, todo lo que años atrás vivimos, usted puede escuchar para que usted pueda tener esa fe. Yo sé que ciegos pueden ver, cojos pueden caminar, no sé cuál sea su padecimiento, pero realmente sentí hoy del Espíritu Santo muy fuerte. Estuve incluso llorando en la presencia de Dios, sintiendo lo que Él iba a hacer a través de esa transmisión. Así que no se mueva, escuche y quédese hasta el final para esa oración que vamos a transmitir, donde el Espíritu Santo va a llegar ahí donde usted esté en cualquier horario. Y eso es lo bonito de los medios de comunicación, que tal vez muchos lo usan para algo malo, pero nosotros vamos a utilizarlo para ministrar. Eso como primer punto. Segundo,
Yo les agradezco a muchas personas que nos han escrito en redes sociales y nos han dicho la bendición que han obtenido a través de esto. Créanme que a veces para uno que está aquí o para mi persona es a veces un poco difícil estar en este punto donde estás transmitiendo un mensaje diferente, pero el ver los comentarios, el ver lo que el Espíritu Santo está haciendo, que mis ojos no lo pueden ver porque hay personas incluso de Estados Unidos, de otros departamentos de Guatemala que escriben, de aquí del lugar donde nosotros grabamos, que es Esquipulas, que nos están escribiendo que Dios está tocando sus corazones, y eso lo llena a uno de más fe y de más fuerza también, porque seguimos siendo humanos, y nos llena de fuerzas para seguir trabajando y haciendo la obra de Dios como Él la quiere. Amén. 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 Sí, no, y aparte de ser una prédica diferente, creo que también podría ser hasta conflictiva. Claro que sí. Rompe unas fibras muy sensibles. Creo de que parte de esa religiosidad, la cual vamos a extender un poco más el día de hoy, es hasta enmarcarte en un cuadrito en el cual no puedes ni cuestionar ciertas cosas. Exacto. Y en este mensaje se rompen muchas de esas pláticas o de esos marcos en los cuales no se te permite ni siquiera cuestionar si en realidad tiene un fin lo que estás haciendo, ¿verdad? Exacto. Yo tengo algunas notas de ciertas partes del mensaje que me llamaron mucho la atención, el cual me gustaría que pudieras extenderte un poquito más, y siento que no voy a ser el único que me siento identificado con esto. El primero que yo creo que va a sentir bastante, lo va a sentir aquí en la mera boca el estómago. Dice, ¿por qué algunos evangélicos se creen más santos? Sí, como decía en la predicación, yo sí fui un buen evangélico. Uh-huh. Realmente, cuando yo estuve en la religión evangélica, sí traté de cumplir y de buscar esa santidad que ellos enseñan. Uh-huh. La cosa es que es una santidad que solo puede caber en tu mente, porque se trata de cumplir las normas y las leyes que ellos le imponen al pueblo de Dios. Claro, pues ellos toman la ley que está en la Biblia para poder imponértela, pero aparte de esa ley, y mira, bien importante es lo que decíamos, quiero mencionar este versículo, Juan 16, ahí es donde está Juan 16, 8. Vamos a leer desde el 5, porque aquí está hablando Juan, en Juan nos habla sobre el trabajo del Espíritu Santo. Ahora dice, voy a leer desde el 5, ahora voy a aquel, Jesús les decía a sus discípulos, ¿verdad? Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen porque les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, dice, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Ahí está hablando ya del Espíritu Santo. Ahora lo entendemos nosotros, ¿verdad? En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, que es el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio de Dios que viene. Entonces, yo no estoy tratando de decir que la ley de Dios, el mismo Jesús dijo, yo no vine a quitar, no le vine a quitar la fuerza a la ley, ni un punto ni una coma de la ley yo voy a quitar. ¿Cuál es el problema de la religión? Que la religión no solo le impone de una manera equivocada la ley al ser humano, sino que le impone sus propias reglas. Por decirte algo, muchas religiones, más que todo la evangélica, en todo ese sector que es donde hay más ramificaciones de todo lo que es lo evangélico. Hay, como decía, lo evangélico hay 3,000 doctrinas. Sí. Es increíble la cantidad de doctrinas evangélicas que hay. Entonces, no solo le impone
la ley de Jesús, sino ella le impone, por decirte algo, que la mujer no tiene que usar la falda arriba, 2 dedos, 1 dedo arriba de la rodilla. Yo te voy a decir algo, la Biblia nunca especifica eso, solo dice que la mujer debe de vestirse decentemente. Pero cuando habla de decencia, habla que la mujer, por ejemplo, yo como hombre, yo sé cuando una pantaloneta, calzoneta, ya me está quedando muy cortita, yo lo siento. Entonces, la palabra de Dios nunca dice, usted tiene que usar esto aquí y te lo imponen como ley, porque sí, entonces te empiezan a imponer una ley y la gente empieza a creer que como está cumpliendo, porque cabal hasta miden los dedos de la falda, se sienten santos, cuando esa no es la verdadera santidad. ¿Cuál es la verdadera santidad? La verdadera santidad es que la misma mujer entienda hasta qué punto la vestimenta es decencia o es deshonesto. Entonces, por eso el cristiano evangélico se siente aún más santo que cualquier otra religión, porque le impuso esas leyes. Entonces, si una mujer anda con un manto todo el día, con la falda para abajo, esa es la santidad, ya cumplió. Ellos se sienten más santos por eso, porque entonces dicen, miren, la mayor parte de religión evangélica tiene eso. Y los que son señalados es que en el catolicismo, ahí sí dejan que usted se opere, dirían ahora en el día, ¿verdad? Imagínense ustedes que se opere y miren, son pecadoras porque usan la falda así. Pero te voy a decir algo. Yo que viví en la religión evangélica, era una lucha campal. Por ejemplo, si agarrabas un matrimonio y a la mujer quería ir vestida de pantalón o algo así, era una lucha campal entre esos matrimonios, porque mire, se está vistiendo así. Era una situación tan horrible que las mismas mujeres evangélicas querían ponerse pantalón y no podían. Eso no es santidad. Ahora, existía la otra parte de mujeres donde cumplían con la vestimenta y eso las hacía sentir santas, aunque tal vez en el corazón hubieran deseado, pero como eso les daba una posición dentro de la religión, yo hasta el día de hoy he escuchado a mujeres que dicen, miren, pero es que yo fui bien portada, yo me vestía bien. Ahí está el problema, que nunca te convenció el Espíritu Santo de tu pecado. Fue la religión que te impuso una regla y nunca dejaste que el Espíritu Santo que te convenciera hasta dónde podría llegar la honestidad de tu vestimenta. Por decirte algo, yo no me hubiera podido vestir de esta manera antes, porque esto simbolizaba para la gente rebeldía. Te voy a decir hasta qué punto. Si cargaba la gorra para atrás, es que te había entrado un demonio de rebeldía, que eso era un simbolismo de rebeldía, porque la gorra no se utilizaba en la posición que era correcta. Te podés imaginar. Entonces yo, hace cuentas que dice la Biblia, yo le vine a dar más fuerza a la ley, pero el Espíritu Santo no utiliza la ley para señalarte. El Espíritu Santo no utiliza la ley para condenarte. El Espíritu Santo usa la ley para convencerte. La doctrina evangélica, las doctrinas del ser humano, evangélicas, católicas y todo, utilizan la ley para condenarte. Te condenan. Y a los que sí cumplen, los santifica y los pone en una posición equivocada. No es del corazón. Te voy a decir algo. Al día de hoy, yo tengo 40 años de edad. Para esta edad, yo he visto a muchas mujeres que después de estar en una religión evangélica, y que sí que eran las que defendían, que señalaban a otras mujeres que la falda hasta aquí, cuando salieron de la religión evangélica, porque no se puede permanecer en una religión. No. Entonces, cuando salieron de la religión, ¿sabes qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué crees? Se fueron a poner pantalón. ¿Me entienden? Porque no fue el Espíritu Santo que hizo el trabajo de cambio. ¿Me entendés? O sea, por eso, yo no estoy diciendo que ahora hagamos lo que queramos, porque no. Es que lo que estoy diciendo es que la religión quiso sustituir el trabajo del Espíritu Santo, pero de una manera equivocada.
El Espíritu Santo, en experiencia propia, nunca ha venido a condenarme, me ha venido a librar. ¿Por qué? El Espíritu Santo a mí me convence de mis propios errores. Pero ¿sabes una cosa? No quiere que yo cambie de un día para otro. El Espíritu Santo me da todo un escenario para que sea un proceso en mi vida y para que yo entienda día tras día que yo no debo de infringir la ley de Dios en tal situación. Y Él me entrega a mí con amor. Todo para que yo lo entienda, y ahí sí está el punto donde entonces nosotros decidimos, pero ya no por una imposición. Y ahora yo ya no me voy a sentir santo como el evangélico se siente, sino es lo que yo siento. Yo sigo siendo pecador y todo lo que yo soy hasta el día de hoy lo soy por Él. No lo soy porque quiero cumplir una religión. Y te voy a decir algo, al día de hoy yo cometo muchos errores. Cuando yo me casé, comentábamos la vez pasada aquí en familia con nosotros, les estuve comentando cómo es que mi propia esposa, su conducta a mí me enseñó muchas cosas. Si yo hubiera tenido la religión metida en mi cabeza, lo que hubiera tenido era, no, ella se tiene que sujetar a mí, porque la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de la mujer y yo... Hasta el vocabulario. Sí, exacto, ajá. Te dan una superioridad a tal punto que te hacen una persona obstinada. ¿Me entendés? Cae mal traducido. Cae mal, que no acepta consejo, no, pero yo, como el Espíritu del Señor fue el que a mí me llevó, y el mismo Espíritu de Dios me ha dicho a mí, no, ponle atención a tu esposa porque tu esposa te está enseñando una conducta que vos no tenés. Yo no dejo de perder autoridad en mi hogar. Claro. ¿Me entendés? Mi hogar es un hogar donde el que ha podido visitar y el que ha podido estar cerca de nosotros puede sentir el amor con el que nosotros nos movemos. Y rápidamente la gente dice, Lester es el que manda. Pero no es una relación de despotismo lo que yo vivo en mi matrimonio. Pero aún a veces callado, aunque mi esposa no se dé cuenta, últimamente... Vos te has dado cuenta acá que como yo me he expresado de ella, me he expresado con ella, incluso le digo, Geraldina a mí me ha enseñado mucho. Y te voy a tirar otro bombazo. Si yo no me hubiera dejado guiar por el Espíritu Santo, mi matrimonio, yo no estuviera casado con Geraldina. Geraldina viene de la religión católica, yo vengo de la religión evangélica. Cuando nos conocimos, es una historia muy larga, pero bueno, cuando ya las cosas estaban serias, como yo siempre me había movido por decisiones del Espíritu Santo en mi vida, te lo soy muy sincero, yo en ese momento no estaba en una iglesia, me gustaba, yo tuve el vicio de fumar, me gustaba mucho fumar. No puedo decir, ay, sí, qué feo fumar. No, a mí me gustaba fumar, sentía una gran liberación al fumar. Y esa noche yo me recuerdo, yo ya vivía solo en un apartamento acá en Esquipulas, ya las cosas iban en serio, las pláticas iban en serio. Entonces yo tenía la costumbre de salir del apartamento y en la calle echarme un cigarro. Y esa vez yo tenía una relación con el Espíritu Santo que en un momento les voy a contar por qué es que a mí me pasaban esas cosas. Y yo estaba fumando afuera y yo le dije, hey, Señor, yo no te he preguntado si Geraldina es para mí. Tú sabes, Señor, que es, porque ya a mí ya me había pasado una vez. Yo había tenido una relación donde Él desde el principio me había dicho que ella no era. Y te voy a decir algo, ella era evangélica. Cuando yo tuve esa experiencia fumándome el cigarro, lo que me duró el cigarro fue lo que me duró la oración. Tú sabes que si tú me hablas en sueños y me dices que ella no es para mí, yo no me caso con ella. Al día de hoy vos te has dado cuenta cómo yo me muevo. Vos sabés que es cierto lo que te estoy diciendo. Yo no me hubiera casado con Geraldina. Esa noche yo tuve un sueño donde estábamos en el apartamento, pero nosotros estábamos en la calle y yo escuchaba que un niño lloraba en el cuarto. Entonces yo entendí de parte de Dios que era ella, que íbamos a tener un bebé y que nuestro primer hijo iba a ser varón. ¿Te podés imaginar ese tipo de relación?
se queda súper corto la religión. Pero si un evangélico me oye ahorita hablar, va a decir, pero si él estaba fumando, ¿cómo es que Dios se le acercó? Es lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús. ¿Por qué Jesús se sienta con los pecadores? Y eso es lo que no se está dando cuenta, y es una de las principales cosas que en todo este proceso de estos últimos 2 años atrás el Señor me ha llevado, y fue una de las cosas, una de las experiencias que yo tuve. Una fue cuando que yo lo conté, que estaba durmiendo en el cuarto de mi hijo y retomaba una voz que decía, una voz que se oía en el desierto, pero el siguiente fin de semana yo tuve la misma experiencia, pero me decían, se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y decía, y me fui a buscar fariseísmo, y el Señor me dijo, quiero que estudies todo lo que es el fariseísmo. Y ahí fue donde hace 3 años prácticamente empecé a darme cuenta, y por eso es de que 3 años después ahora yo ya entendí muchas cosas que todavía no eran muy claras para mí en estos 20 años, porque yo hace cuentas que de los 18 años que entré a la universidad fue que yo empecé a tener estas experiencias con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me empezó a guiar en sueños hasta el día de hoy. Entonces habían cosas que no me quedaban claras, pero sé que ahora es el tiempo, y yo lo entendí. Entonces dije, Señor, estamos repitiendo lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús. ¿Me entendés? Entonces imagínate, o sea, por eso es que yo decía, la religión nos puso un gran obstáculo para nosotros conocer al verdadero Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tiene que hacer el trabajo de imponernos con amor, ¿me entendés? La ley solo sirve para decirte, porque ¿qué pasaba antes, Byron? Lo que pasaba es que antes la gente fornicaba, adulteraba, robaba, mataba, pero no había nada que le dijera que eso estaba mal. Eran como animales que lo hacían por naturaleza. Correcto. Por su alma pecaminosa, pero vino Dios, su creador, y les dijo, no, les voy a dar ley, porque la ley lo único que viene a mostrar es que eso está mal, ¿me entendés? Entonces, el Espíritu Santo va a ser el encargado. Por eso incluso Jesús les dijo a los discípulos, no salgan, espérense hasta que el Espíritu Santo venga en ustedes van a poder, porque es el Espíritu Santo, por ejemplo, así como yo dije hoy, que va a haber sanidad y va a haber liberación. Nosotros ya lo hemos vivido acá con ustedes. Yo no lo hago, es el Espíritu Santo que obra. ¿Por qué? Porque yo soy nada más una persona que lo ha conocido, y yo le estoy contando a todos ustedes mis experiencias para que ustedes entiendan que Él puede estar al lado suyo, igual que como estuvo conmigo, incluso cuando yo con un cigarro en la boca, que eso sería la muerte para un evangélico, por cualquier religioso, creo yo, y preguntándole si me caso o no me caso con la mujer que ahora llevo 11 años casado, con 2 hijos y un matrimonio completamente sano, ¿me entendés? Entonces, trabajo del Espíritu Santo. Por eso los evangélicos llegaron a creerse más santos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Que no se dan cuenta que su santidad es falsa. ¿Me entendés? Que no es el Espíritu Santo, no están convencidos ellos. Si el Espíritu Santo estuviera con ellos, te aseguro que lo primero que cambiarían fue una de las primeras cosas que yo cambié, que es amar, como hablaba el domingo. Es decir, no señales a nadie, porque en lo que tú señalas al otro, en eso te van a probar, dice la palabra de Dios. Entonces no señales a nadie, mucho menos sobre religión, porque a veces, como decía, terminamos los evangélicos, que son los que se sentían más santos que el católico, que el mormón, que el adventista y todo. Por experiencia propia te digo, terminaron haciendo peores cosas. Terminaron fornicando, terminaron adulterando con la misma gente del pueblo del Señor. Correcto. Bueno, voy a tocar un par de puntos que me llamaron la atención en esto que te extendiste, porque para aclarar, no es que tengamos un resentimiento con los evangélicos. No. Para nada. Hablamos específicamente de los evangélicos porque de ahí venimos. Exacto. Es lo que sabemos.
pudo haber sido catolicismo, pudo haber sido cualquier otra religión. Por eso quiero hacer énfasis en eso, que no es que estamos peleando con los evangélicos, que estamos peleando en las costillas. Mira, no estamos peleando con ninguna religión. Correcto. Solo, como decía el domingo, yo solo vengo a aclarar, no. Vengo a contar mi experiencia. Correcto. Que así como un católico, que así como un evangélico sigue las normas, yo me salí de eso. Y busqué algo, pero obviamente una persona que en este mismo momento le encante su vida, si está adulterando, si está robando, si está siendo un asesino, si está mintiendo, si es un chismoso, si le encanta esa vida, esta plática no es para ellos. Esta plática es para la gente que sí quiere a Dios, que quiere conocer a Dios de verdad. Entonces no es eso, porque al final, entonces, si nosotros estaríamos hablando, estaríamos cayendo prácticamente en lo mismo que ellos. Correcto. No, yo vengo a hablarle a la gente, a señalar nada más. No, quiero abrirle esta puerta que yo tuve en un momento en mi vida, porque como yo decía, es que yo fui un buen evangélico. Yo fui de esos que le exigían a la gente un comportamiento, que le exigían a la gente que se vistiera bien. Yo mismo no pude soportar eso, yo mismo no pude llevar esa ley, porque no era el Espíritu Santo que me convencía de eso. Entonces, no es eso, sino abrirle una puerta para todas aquellas personas que realmente quieran salvarse, que quieran conocer a Dios, que no solo estén interesados en un sentirse bien, sino que sepan y entiendan también de sus errores, tal vez de pecados que ellos incluso no pueden salir, de dificultades que ellos mismos se estén dando cuenta, pero que no se pueden aceptar a la religión porque es como decirte, o sea, por ejemplo, el evangélico salió de la iglesia católica, pero para mí lo que el evangélico le ofreció al católico fue otra religión. No le ofreció el Espíritu Santo, no se salió y buscó al Espíritu Santo. No podría decirte qué fue lo que experimentaron las primeras personas, por qué se dio esa división, pero no le entregamos, o sea, te estoy entregando lo mismo. Ahora no vas a tener ídolos en la pared como decía el domingo, pero ahora te voy a entregar otro ídolo. Nuestro ídolo es el apóstol. Oh bendito apóstol. Es que se ven unas cosas ahora, entonces pero de alguna manera, Byron, te voy a ser sincero, sí, obviamente tenemos que señalar esas cosas que están mal en cualquier religión, porque si usted no puede ver eso que está mal, si nosotros no podemos ver eso que está mal, vamos a seguir creyendo que a Dios solo lo vamos a encontrar en las iglesias. Y nunca vamos a llegar al punto del que yo llegué. Al punto en que yo empecé a orar a mis 18 años, el primer año de la universidad en la ciudad capital, donde yo me arrollaba y decía, Señor, ¿quién tiene la verdad? Yo quiero conocerte, yo sé que hay algo más, pero ¿quién tiene la verdad? Dímelo, porque si es el católico, yo me voy al catolicismo. Si son los evangélicos, pues me quedo aquí. Si es el mormón, me voy donde el mormón. Ese era mi punto. Ahora, eso tenía 18 años. Dios me fue guiando y son 20 años que yo he vivido en la gracia de Jesucristo a través del Espíritu Santo, y aunque sí me han visto en la iglesia evangélica, fue Dios mismo que incluso me regresó a la iglesia para terminar de convencerme en algún punto en que la religión estaba mal. No le pongamos nombre, estaba mal. Y ahora lo puedo entender. Otra cosa que entendí yo a mis 40 añitos también. Somos contemporáneos. Somos bebés en Cristo. Es de que siento este entendimiento ahorita, de como lo veo ahora, es de que las religiones se volvieron ese checklist fácil en el cual no tenés que trabajar internamente para ver qué es lo que no te conviene, sino que buscar en ese checklist, bueno, un ejemplo, no voy a fumar. En la Biblia no dice no fumar, pero cuando vos buscas de Dios y te das cuenta de que
eso sí creo que lo dice, porque tampoco estoy muy letrado en la Biblia, pues, pero que nuestro cuerpo es un templo, es el templo de templo Dios. del Espíritu Santo. Entonces, si vos en tu entendimiento, que no tiene nada que ver con la religión, te das cuenta que el fumar le hace daño a tu cuerpo, no hay necesidad de ser religioso para entender que tenés que dejar de fumar. Byron, ¿hace cuántos años en las cajetillas de cigarro dicen letras grandes que eso te produce cáncer? Yo lo sabía y lo mirás. Uh-huh. Ahí está. En grande. Y nos vale. Uh-huh. En grande. Llegamos hace muchos años que se podía fumar donde querías. Hace muchos años que ya no se puede fumar donde vos querés. O sea, te están dando un mensaje que está fuera de la religión. Es una situación de salud. Pero el religioso lo hizo una situación de eternidad. Correcto. De santidad. El evangélico no fuma. Pero hay diabéticos a morir. Porque toman 3, 4 Coca-Colas. Si vamos al hecho, o sea, por eso es que yo decía el domingo, miren pues, sálganse un momento conmigo, permítanse esta noche, este día, no sé qué momento usted va a ver esto, pero permítanse por un momento darse chance de quitárselo toda la religiosidad y todas las leyes y toda su creencia y sálgase conmigo en ese punto donde yo me puse de ver la realidad. Si no te paras en ese punto, mi plática te va a parecer absurda. Mis experiencias te van a parecer absurdas, ilógicas y razonables si querés mantenerte bajo ese manto religioso donde están toditas las religiones. Ahora, si te das el chance de salir ahí un poco, te vas a dar cuenta de todos los errores. Y esa es la cosa que te decía, yo tampoco vengo a decir, sí, pero no. No. Sí, hay un montón de errores, por eso le decía el domingo, para mí todas las religiones están mal, están bajo ese manto donde hay cumplimiento. Por ejemplo, yo hablaba sobre el Padre Nuestro. El católico santificó, no sé cómo te podría decir, el Padre Nuestro. Te voy a ser muy sincero, yo muchas veces, el Padre Nuestro es una oración muy profunda, pero el católico lo hizo una vana repetición. ¿Y por qué va a decir eso? Nos está insultando. No. Te estoy aclarando que para mí es tan importante el Padre Nuestro. Yo creo que más importante que para ti, que tú eres católico. Porque cuando yo agarro el Padre Nuestro, yo digo, ahora, mira pues estos detalles que muchos católicos no lo saben. Mira lo que tiene el Padre Nuestro desde el inicio. Ustedes no oren como los demás, les dijo Jesús. Porque los otros lo hacen para exhibirse. Ustedes oren de esta manera. Padre Nuestro. ¿Sabes lo que la gente no sabe? Que hasta ese punto nunca un ser humano le había podido llamar Padre en una oración, porque solo era Dios. Y era el ser humano estaba separado de una divinidad. O sea, si te vas, por ejemplo, a los tiempos de Moisés, solo el sacerdote podía entrar, podía ofrecer sacrificios por tus pecados. ¿Me entendés? O sea, es como que si yo fuera pastor y yo dijera, bueno, el domingo va a haber sacrificio para perdón de pecados. Ustedes tráiganme un chivo, una cabra, y Dios ordenó eso en la Biblia, porque entonces yo lo voy a ofrecer. Y había un tabernáculo donde estaba el lugar, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todos los 3 lugares estaban divididos por cortinas. Y en cada lugar había ciertas situaciones. Sería muy profundo hablar de eso, pero cuando Jesús murió, dice que eso se rompieron de arriba para abajo. Nos acercó al Padre. ¿Me entendés? Porque ahora todos nosotros tenemos entrada hacia el Espíritu Santo. Por eso hoy mismo vos, si pecaste hoy, decime tu pecado. ¿Cuál fue? Vos tenés entrada hoy mismo hasta el Espíritu Santo. Antes eso no existía.
Era un procedimiento. Jesús vino a hacer todo eso, incluso hasta su muerte. Entonces, lo que la gente no entiende es la profundidad que hay en el Padre Nuestro. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso lo podía hacer solo un sacerdote. Y le decían Dios. Al único que Dios le permitió verle fue a Moisés. El pueblo miraba las luces donde Dios le estaba hablando a Moisés y dándole todas las instrucciones. El pueblo nunca lo pudo ver, no tuvo ese acercamiento. Ahora nosotros, yo hoy en la tarde estuve orando, llorando en la presencia de Dios. Desde niño yo ponía la grabadora, como lo conté el domingo, y ponía un canto y me ponía a llorar en la presencia de Dios. ¿Me entendés? Entonces la gente no entiende que la religión ha obstruido esas perlas tan hermosas y te voy a decir, yo como entiendo el Padre Nuestro, entonces muchas veces cuando me acerco a Dios en oración, yo empiezo a decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo he dicho muchas veces, he empezado mis oraciones con el Padre Pero Nuestro. No solo repetirlo por repetir. Pero no solo repetirlo porque, como yo decía, imagínense a un niño que, pastor, dígame usted cómo me limpio de este pecado. Repetí 3 Padres Nuestros. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y otro. Listo. No te estás involucrando, no sabes ni la historia del Padre, no entendés el manjar que hay en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que te dio un orden, te dio Jesús dio la estructura de una oración eficiente, no para que repitiera la misma oración, sino para que entendieras un procedimiento de oración de primero, cuando tú te acerques, reconoce que ahora este es tu Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. No entendés ni qué es el reino. No sabes ni que hay reino de los cielos, ni que hay reino de Dios. Entonces se hizo una vana repetición porque no la entendés. ¿Me entendés? Es como que, ¿sabes cómo es? Como que le pongas a alguien a aprenderse una canción en inglés, pero que no le digas ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Me entiendes? Eso es exactamente lo que se hace en la religión. No, y fíjate, pues me llama la atención eso porque yo conocí muy poco de la religión católica porque lo poco que conocí fue pues en los colegios donde estudié. Porque ahora ya no es tanto, pero antes yo me recuerdo en primaria, todas las mañanas antes de empezar las clases era la oración, ¿va? Y era la repetición. Pero desde pequeño me preguntaba yo que ¿para qué repetir? O sea, ¿cuál era la función de solo repetir? Porque ahí no hay un trabajo interno de entender que cometí un pecado y qué tengo que hacer para corregir ese pecado. ¿En qué área de mi vida tengo que trabajar yo? ¿Qué tengo que pedirle a Dios para que me ilumine de cómo trabajar esa área? Qué facilito solo repetir, ¿no? Fíjate que yo tuve muchas amistades, familias. Te voy a decir algo, a veces admiro, porque también, pues, por ejemplo, a veces he conocido gente católica que admiro la manera en que se compenetran, pero al final, como te digo, por mucho que la gente se quiera compenetrar en una religión, no hay un trabajo del Espíritu Santo. Entonces, la gente muy devota, muy de ir a misa, muy de cumplir, Semana Santa no se van a pasear, se quedan en las procesiones y todo eso. Pero cuando caes a su vida normal, por ejemplo, se me viene ahorita una familia, cuando caían a su vida normal y compartíamos comida, era una de chismes, de hablar de una y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Entonces, es lo que yo digo. Está bien tu devoción a lo que crees, pero el problema es que lo que crees es temporal. No te está transformando. No es, entonces el Espíritu Santo no puede, porque el Espíritu Santo es lo que vos decías. Desde niño yo me preguntaba, por eso te decía, este tipo de pláticas es para la gente que quiere buscar a un Dios verdadero,
¿ya? No que anda pensando, es que si yo me meto a la religión, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer... Nada que ver, ¿me entendés? Nada que ver. Y si yo... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el humano al final termina buscando una religión que no le exija mucho, donde pueda ser más libre. Y yo te digo algo, ¿sabes cuál es el problema? Que a largo plazo, a veces la libertad es más una esclavitud que libertad. Así es. Cuando venís y encontrás al Espíritu Santo, encontrás otra de las funciones del Espíritu Santo es guiar. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que entre más yo agarraba la batuta de mi vida con mi razonamiento y mi sabiduría, yo más me metía en problemas. Pero cuando yo le obedecía al Espíritu Santo, mi vida mejoraba, sin quitarme, por decirte algo, el cigarro. ¿Me entendés? O sea, ahora me quité el cigarro, ya no fumo. ¿Sabes por qué? Por salud, pero no por religión. No me condenaría, te voy a decir algo, para mí me condenaría igual ser una persona que me tome una coca diaria que fumarme un cigarro. O sea, ambas cosas para mí es lo mismo, ¿me entendés? No hago ni una ni la otra por salud, pero no lo hago por religión, ni para venir a decir, para sentirme superior al otro y señalarlo de pecador porque él sí fuma. Sí, pero desde el momento en que tú le estás señalando algo al otro, ya estás pecando. Sí, al final es un trabajo interno. Creo que hemos estado equivocados en creer que es un trabajo externo. Un trabajo externo que te den una lista de cosas a cumplir que no vienen directamente tuya. Por ejemplo, hace un rato tocábamos el tema ese de... Te voy a dar un ejemplo de algo que sí yo sé, que es irse a las discos. Bueno, yo conocí de toda clase aquí. ¿Qué es eso? En Estados Unidos, en Guatemala, en todos lados. ¿Qué es eso, Byron? Porque yo no Búscalo en Google. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un punto donde sí, de verdad te lo digo yo, y no soy la única persona que ha dicho esta, que me llegué a sentir solo en un lugar lleno de gente. ¿Por qué? Porque cuando yo, independientemente antes de buscar de Dios, porque no es secreto, un día lo hablamos, creo que en un podcast se mencionó, yo llegué a ser ateo. Tal vez ahora que entre más lo razono y lo más lo medito, tal vez no era que yo era ateo como tal, sino que como no lo encontraba, según yo, no existía. Wow. ¿Me entendés? Entonces empecé yo a trabajar en mi mejoramiento propio. Por eso me resuena tanto la vez que vos me dijiste, vos estás más cerca de Dios de lo que te imaginás. Y era porque yo ya estaba en ese proceso, donde yo llegué a entender de que seguir yendo a esos lugares, sí, en su momento me los disfruté, en su momento me los llené, pero cuando en realidad me pongo yo a analizarlo, ¿a qué le estoy llamando yo disfrutarlo? ¿A qué le estoy llamando yo de verdad que me sentí bien? ¿Alimentó mi ego? ¿Sí me entiendes? Son cosas que cuando de verdad las deconstruís, te das cuenta que no es nada que edifica tu vida. La gente con la que te vas a rozar, ¿me entendés? No va a ser la gente que vos querés para un desarrollo propio. Ahora bien, con eso no quiere decir que vaya a ser un lugar condenado que no puede... Para nada. Yo siempre lo he dicho, incluso cuando estaba todavía en la iglesia evangélica y hablaba con los jóvenes, yo les decía, miren, en mi niñez yo escuchaba a muchas personas que cuando testificaban decían, Dios me sacó mi vida cuando yo andaba perdido en las discotecas y tomaba, era una vida desgraciada. Y decía, cuando yo lo hice, yo te digo al día de hoy, yo me disfruté. Igual. Yo no sé si vos, no me recuerdo, pero entre nosotros somos somos contemporáneos y éramos del mismo grupo. ¿Vos te recordás que para los 24 tal vez estuviste? Amanecíamos. Los 21, los 22, los 24, los 25 de todos los meses, ¿va? No, la semana empieza. Pero te voy a decir algo. Yo me recuerdo y yo me lo disfrutaba. O sea, en ese momento,
Yo le tengo mucho aprecio incluso a las personas con las que yo viví esos momentos. Igual. Nunca me sentí condenado por lo que hice, porque al final, por ejemplo, yo no era una persona que robaba, no era una persona que mentía, no era una persona que andaba haciendo mal. No quiero justificar o no quiero guiar al joven a decir, hazlo, pero yo personalmente, yo digo, no puedo decir, yo no lo disfruté. Claro, ahora cuando uno crece y te pones a ver, como decís vos, todos esos detalles, decís, posiblemente perdí un poco más del tiempo de que el que debería de perder. No, exacto. Es que fíjate que al final te digo, igual, yo no te voy a decir que no lo disfruté, pero sí te puedo decir esto, cuando yo empecé a trabajar en mi persona y a empezar a ser más selectivo en qué usaba mi tiempo, con quién compartía mi tiempo, me daba cuenta de que sí lo disfruté, pero era un tiempo que pude utilizarlo de una mejor manera, porque mira, pues el tiempo para es finito. crecimiento personal. Claro. Ahora, te voy a decir no algo. Mira, eso, todo ese tipo de con información, incluso yo he leído muchos libros de gente muy próspera y millonaria que te dicen eso. Exacto. ¿Me entendés? O sea, te lo dicen, pero cuando vos lo lees en ese libro, no te lo está imponiendo, solo te está expresando, contando su experiencia y decir, mire, yo me tuve que alejar de este tipo de grupos, de personas y todo, no es que ese grupo estuviera mal, pero al donde yo iba era otro, o sea, mi vida quería direccionarla para otro punto, o sea. Fue mi caso, de hecho. Entonces, de esa manera. Pero estos libros no te lo imponen. La religión te dice, sos un pecador y te vas a ir al infierno si vos... ¿Me entendés? A eso es lo que voy. Entonces, todo ese tipo de cosas... Lo que pasa es que te hace razonar y te hace hacer una introspectiva de decir, bueno, ¿cuál es la finalidad? Vuelvo y te repito, ocasionalmente se presenta la oportunidad, tampoco es como que te vas a dar latigazos en la espalda porque no sabes si vas a ir o no. Si sentís las ganas de ir, anda. El problema es cuando ya se vuelve algo habitual. ¿Ya me entiendes? Como lo decíamos al principio, atrás de cámaras, con una de las personas que está acá, ¿qué pasaría si un joven me dice ahora, pero es que mire, a mí me gustan las discotecas, y a mí me gusta ir a bailar, y me gusta hacer eso? Primero, le preguntaría, ¿te interesa conocer a Dios fuera de la religión? Primero eso. Si su respuesta es sí, entonces le diría yo, empezá a buscarlo en oración. No te quites nada. Seguí yendo a lo que haces normalmente, hacelo. Pero si querés conocerlo, vas a orar. Vas a ir a la discoteca y de repente vas a empezar a encontrar ese vacío. Ese sinsabor que uno le llega a sentir porque tenés algo mejor. Entonces, hacelo. Mira, pues, cuando el Señor me llama a mí, ya de una manera seria, que eso fue hace unos años atrás nada más, que ya me dice, quiero que ahora sí, wow, vengas a servirme. Yo contaba esa experiencia que yo esa noche estaba en la ciudad, ya estaba en el trabajo de fotografía y estaba empezando y habíamos quedado con un amigo que íbamos a tomar esa noche, que íbamos a reunirnos para echarnos un par de cervezas, pero yo ya sentía eso dentro de mí, porque toda esa experiencia, el Espíritu Santo, yo seguía viviendo con el Espíritu Santo y le va a parecer muy extraño a todos, pero así era mi vida. Yo ya sentía eso de mí cuando yo me quedaba solo, cuando iba manejando. Yo decía, Señor, pero yo no puedo servirte. A mí me gusta ir a las parrandas. Tú sabes cómo yo soy. Hasta que ese día, cuando yo llegué a los apartamentos de este cuate, no me abrió. Mi cuate se quedó dormido. Entonces agarré mi vehículo y me vine para Chiquimula. Pero yo esa noche sentí que eso no había pasado de casualidad. Entonces vine yo, agarré mi carro y empecé a decirle,
iba en ese carro y le empecé a decir: Espíritu Santo, siéntate aquí. Hijo, siéntate aquí. Padre, siéntate aquí. Lo hice con un canto que yo sabía. Espíritu, siéntate aquí. Yo empecé a decirlo y por varios kilómetros: siéntate aquí, quiero hablar con ustedes. Pasé a una gasolinera, una Shell que está ahí. Yo creo que ahí pasan todos. Ahí me encontró un montón de gente. Sí, marcas, por favor. Sí, perdón. Vamos a tener que cobrar publicidad. Y en esa gasolinera yo iba, seguía yo porque yo quería hablar con ellos. Porque como yo ya los conocía, que eran personas para mí, que no puedo ver, pero sí sé que están incluso en este mismo momento están acá. Entonces cuando ya sentí que están aquí, yo les empecé a decir: tú quieres que yo te sirva, pero mira quién soy yo. A mí me gusta, yo vengo de una hora atrás querer estar tomando con unos amigos, y tú haces el llamado a mi persona de que tú quieres que yo te sirva. Me da sentimiento, ganas de llorar, porque la gente creerá, y muchos fariseos, muchos religiosos me han señalado de que es que él lo que quiere es ser pastor. Y yo, si supieran que es lo que menos tal vez yo deseaba, servirle a Dios, sí, en cualquier otra posición, pero no tal vez en esta. Y yo le decía, entonces yo les empecé a decir, cuando yo sentí que el Espíritu Santo estaba ahí, yo le empecé a decir: ¿cómo tú quieres que yo te sirva? Mira quién soy yo. Vengo de una hora a estar deseando tomar con un amigo porque me lo disfruto. Se lo dije de esa manera. Bueno, cuando pasé la gasolinera, saliendo de la gasolinera, empieza la voz: poné la radio. Poné la radio. Si me pueden buscar esa canción y la letra para que yo pueda poner la radio. Poner la radio. Y yo, no. Yo, según yo, era la voz de mi mente. No, yo estoy orando, yo estoy en un momento especial aquí. No. Y la voz: poner la radio. Y yo que pongo la radio, solo apacho el botón de encendido del radio y empieza a aparecer esa canción. ¿Tiene la letra ahí? Sí. Y empieza. Mira, yo no sé si ustedes han visto la película de Bumblebee. ¿Cómo? Bumblebee se llama, Gerald. De Bumblebee. Que cuando vienen y agarran a ese carro. A los Transformers. A los Transformers, ¿verdad? Y el Bumblebee, cuando lo agarran, le empieza a hablar al cuate que lo compró y pone una canción y le empieza a hablar. Como no podía hablar el carro, entonces usaba la radio para que le hablaran. Myron, eso fue lo que a mí me pasó. Te contestaron en una canción. Me contestaron en una canción. Pero si se apuran, porfa, para que yo pueda tenerlo, por favor. ¿Lo tenés ahí? Pero la letra. Pero esa es... Si me hacen el favor. Pásamelo ahí, porfa, Leo. Entonces, como yo ya sabía, para mí no era... Ya Dios me había contestado muchas veces. La vez pasada estaba contando que una vez yo me puse a escribir en un cuaderno. Y yo le dije al Señor: tal vez esto es muy ridículo, pero la verdad es de que yo quiero hacer, no quiero solo orar, quiero hacer algo diferente. Y yo no sé si esto es mucho, no sé qué vas a pensar de mí. Y escribí, cerré mi cuaderno. Al siguiente día me llama una persona y me dice: fíjate que hubo un sueño aquí donde solo miraban que vos estabas escribiendo en un cuaderno. Y yo, ya esas experiencias eran, y todas las que tengo cuando yo estoy en la universidad. Pero entonces yo venía ese día diciéndole: si tú quieres que yo te sirva, pero yo soy un pecador, a mí me gusta la pared. Es que no te puedo decir yo que me sentía mal de que yo quería, no, yo quería ir a tomar con mi amigo, porque me gustaba platicar con él, reírme con él en medio de la borrachera. Entonces yo le contesté, yo le dije eso al Señor, y cuando él pone la radio, y cuando yo pongo la radio, entonces empieza a sonar esta canción que tal vez al final del video la dejamos. Pero dice: antes que yo te formase,
yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí para las naciones. No voy a decirla toda porque tal vez ahí ya después la ponen ellos. ¿Te podés imaginar lo que yo sentí en ese momento? Entonces yo hice un trato. Está bien. Si tú me quieras usar, sélo tú en mí, porque yo no me siento capaz. Y yo te voy a decir algo. Cuando yo miraba a los pastores donde yo asistía, yo miraba su santidad. Cuando yo miraba, yo decía, ¿cuándo voy a llegar a esos niveles? Si a mí lo que me gusta es todo lo contrario a lo que a ellos les gusta. A ellos les gustaba hablar y que el espíritu, y uno creía que eran santos y a la gran. Entonces, como yo tenía esa imagen de un servidor de Dios, como pasaba en los tiempos de Jesús, que los sacerdotes con vestimentas y una santidad aparente y se hacían oraciones. Cuando Jesús vino y era un simple que se sentaba con pecadores, ¿quiénes eran los discípulos de Jesús? Pescadores, gente que Jesús agarró así de la nada, que no eran sacerdotes ni nada. No eran santos. No eran santos. Correcto. Vemos a Pedro, un tipo muy compulsivo, de carácter fuerte. Yo me identifico con Pedro. Y muchos de los pastores que yo tuve siempre me enseñaron, es que tu carácter, es que mírenlo a él, mírenlo. Y yo, bueno, sí, yo lo aceptaba. Entonces, imagínate esa experiencia. Y entonces yo tuve que empezar un proceso, no te digo de imposición. Yo no he cambiado porque ahora yo ya soy servidor. No, yo le dije al Señor, hagamos un trato. Y yo te voy a decir algo. Yo no te podría decir ahorita que mi alma va a una fiesta y se goza. Yo he ido, por ejemplo, a bodas con mi esposa. Bailamos. ¿Me entendés? Porque llegué a entender que eso a mí, porque yo soy... ¿Quién me santifica a mí? ¿Las acciones que yo hago? Así es. ¿O es el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo que me santifica? El bailar con mi esposa, ¿crees vos que me va a hacer un pecador cuando yo le he sido fiel a ella más que un montón de cristianos? No, hombre. Entonces ahí es donde la experiencia del Espíritu Santo es mucho mayor que lo que te puede dar la religión. Cuando empezás esas experiencias con el Espíritu Santo de esa manera, nunca estamos en esta posición creyéndonos superiores a nadie. Es más, hace un par de años atrás todavía, incluso para empezar este tipo de situaciones, tuvo que haber un poco de fuerza más del Espíritu Santo, porque no te seguís sintiendo capaz, porque cuando el Espíritu Santo es el que hace la obra, te hace entender que si ahora vos sos la persona que sos, es por Él. Amén. Porque vos seguís siendo el pecador. Así es. Vos seguís teniendo las mismas conductas y actitudes. Si no fuera por el cambio de Él, nosotros no seríamos las personas que somos. Y eso es lo que a la gente cree que va a ser un camino muy largo y cree que va a ser un camino muy difícil. Pero no, porque es una obra espiritual, no es una obra religiosa de imposición de ley. Yo me tuve que dar al Espíritu Santo, pasar por, imagínate cuántos años y pasar por varios procesos para poder aprender aún más todavía de lo que yo ya había conocido en mi juventud y darme. Entonces, ¿qué le diría yo a un joven que me pregunta lo mismo? Yo le diría, imagínate con esa experiencia que yo iba a tomar y me pasa todo ese tipo de cosas, yo le diría, papadito, si querés realmente una relación con el Espíritu Santo, empezá a buscarle. Y seguí haciendo, porque no sos vos el que tenés que dejar de cumplir, vos seguí. Y cuando vos mismo vas a querer salir de esos lugares. Vos mismo por convicción propia vas a querer dejar un vicio. Vos mismo por convicción del Espíritu Santo, perdón, no propia, con convicción del Espíritu Santo, te vas a sentir una persona que el Espíritu Santo quiere habitar en tu casa.
nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a querer habitar ahí, no te van a dar deseos. Deja eso ya cuando sos padre. Ahora que somos papás, pues no queremos eso por nuestros hijos, no queremos dar ese ejemplo a nuestros hijos. No es ahora nada de que anda a la iglesia y vamos a la iglesia y tenés que ir a la iglesia. Yo de niño estoy honesto, yo llegué a un punto que los domingos decía, qué hueva. Porque no sentía yo de verdad. Había muchas incoherencias, dejémoslo en eso, porque tampoco voy a entrar en mucho detalle en mi casa, pero había muchas incoherencias, entonces decía yo, ¿para qué? Otra parte que me llamó mucho la atención porque la he escuchado y la he visto, mencionaste algo bien interesante acerca de la brujería. Me llamó mucho la atención porque, para los que no saben, pues, así como somos conocidos en Esquipulas como Tierra Santa, también se ve bastante de eso. Se ve mucha práctica enmascarada de otra cosa, pero cuando ya la indagas y puedes ver, te das cuenta de que sí es brujería. Pero la forma en que lo mencionabas era brujería, una pantomima de sanación. Sí. Creo que eso también salió no cuando... no es solo en sanidad. La brujería, más que para cosas medicinales y sanidades, es utilizada para el mal. Yo contaba el domingo la experiencia de esta persona, mi barbero, en ese tiempo, que en 20 días... Era otro. Era otro completamente, físicamente. Al día de hoy hay muchos jóvenes que han llegado conmigo que Dios a través de sueños ha mostrado maldiciones generacionales que hay sobre ellos. Y cuando yo indago un poco por lo que Dios está mostrando en sueños, les digo, mira, lo que Dios está mostrando son maldiciones generacionales. Me imagino que tu mamá, tus abuelos practicaron brujería. Y me dicen, sí, mi abuela era bruja. Incluso llegaba la gente a buscarla para hacer brujería. Entonces, ¿la brujería existe? Sí existe. Claro que sí. Te podría decir, es un poder que tiene el enemigo cuando las personas impías le entregan derechos a Satanás por su propia vida. Bueno, si tú eres un pecador, si tú andas en fornicación, si tú andas robando, si tú andas en mentira, si tú eres leal, si eres un impío que no le interesa saber absolutamente nada de Dios, que le interesa el dinero importando cómo lo vaya a lograr, tú estás completamente descubierto de las cosas espirituales. Porque sí o sí, aunque la gente crea o no crea en Dios o en lo espiritual, eso existe. Y aún el razonamiento no pueden batallar contra eso. Y como vos decías, sí, nuestras regiones, Guatemala completamente, está abarrotada de brujos. Incluso que en la radio sale, usted venga aquí y hasta dan en la dirección y mire, usted se baja del bus y llega aquí en la casa de color verde y aquí nosotros lo vamos a sanar y todo eso. Impresionante. Lo que más me llama a mí la atención de eso, porque yo te soy honesto, yo hasta hace poco sin querer, yo hace tiempo creo que ya me pegó la vejez, ya manejo en silencio. Se nota. Gracias. Manejo en silencio. Fíjate que lo aprendí de otro amigo. Y un día le pregunté, pues le digo, ¿por qué vos siempre en silencio? Y me dice, pues es el único momento que tenés para pensar. Le digo, ¿cómo así? Me dice, cuando vas manejando y más si vas solo, no te interrumpe nadie. Si tienes música, es un ruido donde no te deja pensar. Bueno. Un día sin querer me subí en un carro y estaba la radio. Estaba una radio de esas que promociona esos servicios. Lo que más me llamó la atención a mí es que lo promocionan como algo de Dios. Te lo promocionan como un servicio al pueblo que viene de parte de Dios. Y toda la pantomima parece como que fuera algo de Dios.
pero necesitas 2 dedos de frente para entender que eso no es de Dios. Sí es algo que lo más cercano es una brujería, pues. Mira, ¿sabes qué es lo más impresionante que uno puede ver cuando estás trabajando? Y porque, pues ahorita hemos testificado, pero, por ejemplo, hay cosas que sí se testifican aquí, pero, por ejemplo, las maldiciones generacionales, como te mencionaba, provienen a veces, tal vez sería muy largo, pero, por ejemplo, en el podcast de años pasados hay una experiencia de una mujer que llegó conmigo que ya tenía hijos, donde de repente me llegó a decir: pastor, fíjese que yo soñé que mi abuela me decía, entrégame a tus hijos, entrégame a tus hijos. Y me dijo, pero mire, es que sabe lo que pasa, es de que mi abuela era bruja, era una bruja, que ella era, o sea, era como una médico que tenía citas y que pasaba y se entregaba, esa gente se entrega. Pero, y ella siempre que me miraba me decía: yo no sé por qué vos estás viva. La brujería funciona sí y solo sí cuando estas personas entregan derechos o entregan sus generaciones. Lo más impresionante, una ofrenda, me imagino, es ¿no? como una ofrenda. Wow. Entonces, eso es como los sacrificios. Entonces ellos entregan y eso es, o sea, el cambio de poder, podemos verlo. Tal vez nosotros aquí en Guatemala, aunque se oye en las radios y todo, todavía está muy escondido, pero en otros países eso es una religión más. ¿Me entendés? Como Haití. Exacto, entonces es una religión más donde es muy público, donde es normal que, por ejemplo, que la gente, la mamá de esta señorita le haga brujería al joven para que se case con ella, le haga el amarre. Nosotros lo tomamos de chiste o, por ejemplo, sí, es irreal. En vulgarmente le dicen, es que te dieron agua de calzón. Perdón por esto, pero todas esas cosas provienen porque son reales. Yo lo he visto, yo no puedo decir estoy imaginando, no, eso yo lo he visto como en muchas personas empieza a suceder esto. Cuando esto pasó con ella me dice: es que mi abuela era bruja, pero fíjese que cuando yo estaba en una iglesia, y yo le pedí al pastor que fuera a orar por la casa, porque en esa casa donde nosotros nos quedamos viviendo con mi hermano, pasaban un montón de cosas extrañas. Mi hermano tiene años de estar encerrado, él parece como que no fuera normal, pero loco, prácticamente, y cuando el pastor llegó a orar, tuve un sueño donde me mostraban un árbol que está en esa casa y me mostraban que abajo del árbol había un cofre con fichas. Entonces en ese entonces me dijeron en la iglesia que cabal, eso fue que la oración que hizo el pastor descubrió eso y que por eso ya se había liberado, que eso ya está liberado. Y yo me quedo así porque yo digo, no, si lo que Dios está mostrando ahí es que esos derechos todavía están ahí, y por eso en esa casa no dejó de haber cosas raras, por eso el hermano de ella no cambió, y por eso es que ahora la abuela en sueños se le aparece que son las potestades que vienen a pedir esos derechos. Entonces le dije, mire, disculpe, le dije yo, pero es que los sueños no significan eso, los sueños significan esto y esto y esto. Entonces ahí cuento yo donde el Señor me dijo, preséntame a esos niños. Para ir un poco corriendo, hicimos una actividad en la iglesia donde presentamos a los niños delante de Dios. A los 15 días viene esta joven con sus hijos y me dice, mire, fíjese que ahora tuve un sueño donde aparece mi abuela, pero ahora ya no me pide a mis hijos, sino que me dice, quiero hablar con ese tu pastor, porque ese tu pastor descubrió todo lo que nosotros hicimos. Lo sorprendente fue que el árbol, que el palo, ¿cómo se llamaba? El pomelo, que era un pomelo, se había secado de un día para otro, y que el hermano reaccionó y que quería salir de la casa y quería trabajar y que hay que vender la casa, quería vender la casa y todo. O sea, eso yo lo he visto.
Entonces la brujería es bien terrible porque si vos hoy haces brujería, por ejemplo, vos te querés casar con tal señorita, vos haces brujería, lo que vos no entendés es que sí te va a funcionar, porque la señorita te va a hacer caso, te casás, pero tiene un costo. Y ese costo va a recaer sobre tus hijos, sobre todas tus generaciones. Y por eso es que el día de hoy estamos viendo todo ese tipo de cosas. Lastimosamente, nosotros que nos la llevamos de muy religiosos, por muy evangélicos y por muy católicos que seamos, que seguimos a Cristo, que el poder de sanidad, que Dios aquí, que Dios allá, somos de las regiones donde más brujería hay, donde buscamos, y todos creo yo que entendemos y sabemos que esos son poderes de Satanás. Nosotros sí podemos entregarle esos derechos a Satanás, pero también en Cristo podemos romper esa cadena, como empezó a pasar con este caso que yo te menciono, donde oramos por los niños y eso se rompió. ¿Me entendés? O sea, es impresionante porque es una pantomima. Si nos vamos a la sanidad, aparentemente hay un mejoramiento en la persona. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Si vos vas y te involucras un poquito más en eso, cuando una persona lo llevan a un de brujo, le hacen la limpia, le hacen todo, ¿sabes qué es lo peor? Que me he encontrado en la iglesia evangélica gente que tiene ciertas prácticas que no lo ven como, mire, ponga un huevo abajo de la cama y el empacho, pásenle un huevo. Y yo digo, pero si esos son prácticas... Se mira inocente. Ajá, como que no, pero te puedes imaginar eso. Mi abuelita lo Entonces, el problema es que al rato la enfermedad vuelve. Y después, y eso se ha vuelto un negocio. Sí. Porque entonces ahora págueme 10,000. No, lo que pasa es de que, mire, aquí sucedió tal cosa. Págame 10,000 y le paso otra vez, le hago todo y vámonos pues. Y eso es de nunca acabar, de nunca acabar, de nunca acabar. Por eso, y es un gasto de dinero. Jesús, si tú tuvieras fe en lo que hoy estamos hablando, si tú te alejaras de toda religión y quisieras buscar verdaderamente al Espíritu Santo, es gratis. ¿Me entendés? Podés ser sano, podés ser libre. ¿Qué tenés que hacer? Buscar la verdad. ¿Qué pasó con Alice y en el caso de ustedes? Dios los guió, pero Alice fue una persona que empezó a buscar, decía Dios, Dios, Dios aquí, Dios. No había una opción aquí en Esquipulas, pero fue cuando Dios me habló a mí, me puso en oración y pude llegar hacia ella, y el Espíritu Santo hizo el trabajo, ¿me entendés? O sea, pero eso es lo que tenemos que entender, porque ¿qué pasó en Alice? Mira este punto que no lo hemos tocado en los podcasts. ¿Qué fue lo que pasó en Alice? Dios la sacó de la religión, porque Dios la llevó a la persona que en la iglesia donde nosotros asistíamos le decían rebelde, le decían... O sea, yo sería, en este entonces sería como eso, no me voy a poner como Jesús, pero me voy a poner como esos apóstoles. Ay, ese es su maestro, le decían a los apóstoles. Vas contra la regla de la iglesia. Bajo toda, o sea, ella se saltó toda la religión y obedeció a los sueños de Dios. ¿Me entendés? Y a mí, por mi lado, Dios me habló a través del Espíritu Santo y me dijo, en oración y ayuno, no sabía ni por qué. Y así fue como pasó, ¿me entendés? Entonces, pero ¿qué pasó en ese punto? Alice tuvo que quebrantar un poco su religión, su religiosidad y decir, no, tengo que buscar una salida, aunque esta me parezca a mí, en mi cultura, en mi enseñanza, irracional y razonable, voy a ir a ver qué pasa, porque es lo que pasa con la gente que ya no encontró la respuesta en Dios. Entonces me voy con el brujo. Correcto. Lastimosamente. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno. Una más, tal vez, digo yo. Sí, tengo una. Creo que con esta podemos ir cerrando. Me llamó la atención este punto porque lo has mencionado más de una vez en nuestras conversaciones internas. Hay gente que cree que tiene que llegar santo a los pies del Señor.
cuántas veces, incluyéndome a mí más de alguna vez, lo dije, es que yo no estoy listo para buscar a Dios, tengo que trabajar en otras cosas o en unas áreas primero antes de buscar a Dios. O sea, creo que es una creencia bastante popular, que tenés que llegar limpiecito y pulcro a buscar al Señor. No dudo que esta posiblemente haya sido una creencia aún de tiempos muy atrás. Mira, primero porque nosotros creemos que el Dios que nos han mostrado, primero, lo que pasa es de que creemos, oye esto, cuando estás afuera y las personas que están afuera de toda religión no se dan cuenta que la santidad que ellos ven en los religiosos es una pantomima de santidad. ¿Me entendés? Vos mirás, claro, si hoy mismo usted ve a un cristiano, lo ve todos los domingos con su Biblia a la iglesia. No, y lloran y se postran. Y levantan las manos. Y entonces la gente externa a eso cree en esa pantomima, en esa imagen, en esa estructura, en esa apariencia de santidad, y dice, es que es lo que yo te estaba contando. Yo miraba a los pastores, yo decía, ¿cuándo yo tener esa santidad? ¿Cuándo yo voy a llegar a eso? Se ve inalcanzable. Se ve súper inalcanzable. Entonces, correcto. La cosa es que por eso yo decía, la religiosidad para mí, el diablo, el mismo Satanás, ha podido, porque la misma religión le ha permitido, los que practican religión, le han permitido a Satanás meterse y dar un mal testimonio de lo que es Dios. ¿Me entendés? Como yo lo decía en el Padre Nuestro, si usted es católico, si usted es evangélico, si usted es mormón, si usted es adventista, lo que usted sea, sálgase un ratito de ese momento y usted puede decir, en este mismo momento puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No es lo mismo que vos le digas a la gente, mire, usted no va a poder entrar, no tiene acceso porque usted es un pecador. Ahora yo te digo, no, yo conozco un Dios que siendo lo que yo era, cuando yo le dije, Padre nuestro que estás, Él me recibió y me abrazó, me apretujó y me dijo, siempre te he amado por lo que sos, porque el amor de Dios no consta en que nosotros lo amemos a Él primero, Él no nos va a amar a nosotros más porque nosotros le amemos más. El amor de Dios siempre va a estar al mismo nivel por nosotros. No es condicional. Porque una vez yo di una enseñanza, porque estaba aprendiendo también, donde decía, incluso hasta el amor de una pareja es condicional. Correcto. Primero, la pareja te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención, tiene que entrar en tu listado de, por ejemplo, yo tenía en mis condiciones, yo tenía un listado y que no es malo tenerlo porque somos humanos. ¿Me entiendes? Humanamente es bueno tener un listado de decir, hay que saber qué se quiere. Yo quiero una mujer así, así, así. Por ejemplo, yo quería una mujer profesional con la que yo podría tener una conversación lejos de la relación, porque te puedes imaginar, yo pensaba así, ir a cenar con una persona que esté en el teléfono y que esté hablando, ay, ya viste aquella, y el vestido que trajo aquella, y yo también quiero eso, yo me lo imaginaba y no, desde ahí no lo soportaba. Tenía mis requerimientos, pero el amor de Dios no es así. No. El amor de Dios no te pide absolutamente nada. Y el problema es lo que, repito, la religión te ha quitado el acceso a ese amor, a ese Padre. Te lo condiciona. Nuestro. Padre nuestro.
¿Vos te podés imaginar en ese momento cuando Jesús enseñó eso? En ese momento el pueblo de Israel había vivido por muchos años, cientos de años, reprimidos, siendo esclavos. Y esperando que el sacerdote, y dejándose guiar en el Sabbat a que le leyeran el libro de Moisés y todo, en aquella estructura religiosa donde no cabían. Ahora te voy a decir algo, eso eran los judíos, pero nosotros somos incluso gentiles. Cuando vino Jesús, nos abre puertas a todos nosotros los gentiles, y ahora te podés imaginar qué dichosos nosotros somos, que cuando Jesús abre la puerta para los gentiles, inmediatamente nosotros nunca tuvimos que presentar sacrificios. Desde ese mismo momento nosotros le pudimos llamar Padre nuestro que estás en los cielos. Inmediatamente y directamente: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Conectamos el cielo inmediatamente. Por eso es que yo no quiero ofender al católico por el Padre Nuestro. No, yo siento que respeto aún más esa oración, porque la entiendo, porque sé lo que sucedió, porque sé lo que abre las puertas eso. No tiene malo repetirlo. El problema es que lo hiciste, es una vana repetición. ¿Ya? Dos Padre Nuestros. Y el evangélico, como decía, hizo lo mismo. No salí de eso porque estás en pecado. ¿Sabes qué? Hace 3 días de ayuno. Por eso te digo, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo el evangélico? La dinámica cambió nada más. Exacto. Los procedimientos. Pero aún se la puso aún más difícil. Y entonces, cuando nosotros entendemos a ese Dios, yo no sé si ustedes en este momento pueden sentir el acceso que tenemos a Dios sin importar lo que nosotros somos, sin importar lo que nosotros pensamos, sin importar lo que la gente piensa de nosotros, sin importar lo que la religión te hace creer que sos vos. Porque él te decía, nosotros o la gente que incluso, yo creo que incluso este tipo de mensajes es más para la gente que nunca se ha involucrado en religión. Y como yo decía el domingo, qué bueno que no se ha involucrado en religión, porque ahora el que tiene una religión le va a costar mucho salir de la religión. Pero entiendan ustedes, por eso es de que todas esas personas que no han estado nunca en la religión, dichosos, son dichosos. Yo lo decía con mi esposa y con Byron, porque Byron, aunque nació con una mamá cristiana evangélica, nunca se involucró en religión. Miraba de lejitos. Llegó incluso a ser ateo en un momento, que incluso una persona confirmó eso en un mensaje que te envió. Mi esposa también, de alguna manera, que era católica y todo. Pero yo digo, qué benditos, qué experiencia, porque si ustedes supieran lo que a mí me ha costado salir de la religión. Romper ese molde. Pero ¿sabes cuál es el problema? El molde mental. Porque no es verdadero. Entonces toda la gente externa cree en esa pantomima de santidad y creen que el acceso a Dios lo tienen los cristianos, lo tienen estas personas, ¿ya? Porque eso creen que es el acceso. No, el acceso, ¿saben qué es? Sentirse uno necesitado y pecador. Basta con eso y decir, si esta persona me está diciendo que yo puedo acceder a Dios de esa manera. Por eso es que yo viví ese tipo de experiencias, porque una vez yo le dije a Dios, con eso voy a cerrar, yo empecé a vivir porque este proceso de salirme para mí de la religión ha llevado muchos años. No lo dudo. No es de ahorita. Pero una de las primeras cosas que empezó a pasar conmigo, y lastimosamente tengo que decirlo, es que en mi propio hogar vivíamos una religión muy dura, muy fuerte,
donde padres, y yo sé que esta experiencia no solo va a ser, no solo es mía, va a ser de muchos y muchos se van a sentir identificados con esto, pero en aquel entonces, por ejemplo, si vos no vas a la iglesia, entonces no te apoyo en esto, porque estás en pecado. Si no vos vas a la iglesia, entonces no esto. Entonces, nosotros incluso llegamos a ver a Dios como malvado. Sí. Llegamos a sí, porque era algo forzado, pues. Una vez, ya tenía mis 20 y pico de años, ya había salido de la universidad, cuando me pasa una experiencia y me habían criticado de algo, mi propia familia. Me habían señalado y me habían dicho que yo era aquí, que yo era allá, que mi carácter y todo eso. Yo me recuerdo que ese día yo me fui a llorar a mi casa. Yo me fui a llorar y yo estaba enojado. Y yo me recordé en ese momento que la Biblia decía que si tu Padre de la tierra, que es malo, dice, si tú le pides un pan, no te va a dar una piedra. Imagínate ¿qué es un Padre Celestial? Entonces yo le dije, en ese momento yo le dije a Dios, si eso que está en la Biblia es cierto, demuéstrame que tú me amas aunque yo ande en el mundo como dice la gente. Demuéstrame que tú puedes ser mi Padre y que tú me amas sin yo cumplir con la religión, por favor. Y seguí en el mundo. Y el Señor me siguió amando. Me siguió dando experiencias. En medio de eso, tuve muchas experiencias que por cuestiones de tiempo no quiero, pero podemos seguir con esto en otro episodio. Y el Señor me empezó a amar. Por eso es que cuando yo me iba a casar, cuento eso, que yo estaba fumándome un cigarro y yo le estaba hablando a Él. Y Él me habló. Por eso, el Dios que yo conozco, qué padre es ese Padre. Es impresionante el amor que yo he sentido de Él. Tal vez ni mis hijos me lo pueden dar, ni mi esposa me lo puede dar, mucho menos mis padres. No, es impresionante. Por eso yo empecé a vivir eso, porque yo que había nacido en un hogar de esa manera, había nacido en un hogar, hijo de un pastor, vivía esas situaciones que lamentablemente uno tiene que decir, pero mi experiencia como hijo de alguien así, yo esa vez le dije, no, demuéstrame que tú eres mi Padre, no soporto porque no creo que esto sea real. Y fue seguía el proceso que ya venía, mi proceso de quitarme toda la religión. Para cerrar, como había dicho al principio, si tú te puedes dar cuenta de lo que yo estoy hablando en este mismo momento, si el Espíritu Santo ha abierto tus ojos y tu entendimiento, si tú estás en una necesidad o no estás en una necesidad, si simplemente te ha tocado el corazón, tal vez económicamente, no tienes ni enfermedades, estás bien económicamente, todo está equilibrado, pero tú sí deseas encontrar a un Dios verdadero. Yo quiero orar esta noche, quiero orar porque el Espíritu Santo me decía, yo voy a sanar, voy a liberar, pero también voy a tocar a muchos para que en este mismo momento, al que ellos terminen de ver este video, ellos van a ir a buscarme. Yo voy a empezar porque en los últimos tiempos va a haber un avivamiento, como lo hubo en los tiempos de Jesús, donde había milagros y había predicaciones de las personas que menos imaginaba la gente, de los medios en los que menos imaginaban. Y yo quiero que tú creas, que tu fe no esté puesta en ninguna religión. Tú puedes en este momento
llamarte y tener un título. Te puedes poner católico, te puedes poner evangélico, te puedes poner mormón, te puedes poner lo que tú quieras, te puedes poner. Quiero que vayas un poco más allá conmigo. Quiero que tú vayas y te des cuenta que el mismo Espíritu Santo que ha movido mi vida por todos estos años es el mismo Espíritu Santo que tú estás sintiendo en este mismo momento ahí donde tú estás. Hace unos días vi un mensaje que decía que habían escuchado el podcast, una familia que habían terminado postrados llorando en su casa. Abre tu corazón y abre tu mente, porque si tú sigues defendiendo lo indefendible que estás escuchando, porque sí estás entrando en razón, porque el Espíritu está haciendo su trabajo, no vas a dejar que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida. Así que cerremos nuestros ojos, los que están en este lugar. Yo quiero que tú cierres tus ojos, salte un momento de ahí y el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra en tu vida. Si tú necesitas sanidad, cree en lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Pero el Espíritu Santo me decía, diles algo, diles que quiten su fe en la religión y que pongan su fe en mí. Porque el que obra a través de todas las religiones, por eso es que podríamos mencionar que tanto el evangélico como en el católico, en todas esas religiones que terminan en un mismo Dios histórico, suceden milagros, vas a poder ver muchas cosas, pero el que hace todo eso es el Espíritu Santo. Y Él es el que me decía hoy, diles por favor que, porque podía haber incluso en mi mente mucha gente enferma, podía haber mucha gente esclavizada por ancestros, esclavizadas por obras de hechicería, esclavizadas por maldiciones sin quebrantar. Lo podía ver y me decía, yo quiero llegar a esas personas. El Espíritu Santo está llegando en este mismo momento a ese lugar. Pon tu mano donde tú tienes la enfermedad, o piensa en lo que tú estás, o lo que el Espíritu Santo a través de esta plática te dijo, esto te está pasando por esto, porque el Espíritu Santo te va a empezar a hablar y te va a empezar a señalar, wow, y te va a empezar a llenar de luz y vas a poder empezar a ver cosas que antes no mirabas. Y quiero que tú creas en Él. Padre, que estás en los cielos, así como tú me hablaste esta tarde, Señor, que sea hecho toda obra milagrosa, toda liberación, que sea hecho en esos hogares, en esas familias, en esas personas, que esta noche, que este día, que esta tarde están viendo este video. Padre, abre los ojos de aquellas personas que aún dentro de la religión, Señor, han querido buscar más de ti. Porque es otra cosa que me decía el Espíritu Santo. Yo le voy a hablar a muchas personas que dentro de la religión han tratado de buscar algo más y algo más y algo más. Y esta noche, este día te va a estar hablando el Espíritu Santo. Cree en Él, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, llena esos hogares. Espíritu Santo, sana toda enfermedad. Si hay ceguera, quita toda ceguera de sus ojos, Padre. Si hay cáncer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre venimos liberando a todas estas personas de enfermedad, Señor, de maldiciones sin quebrantar. Señor, háblale a estas personas y abre tú tu corazón al Espíritu Santo de Dios, que quiere hacer una obra en tu vida, que quiere acercarte. El Espíritu Santo con su luz te va a señalar las cosas malas que Él ve en ti, pero no para condenarte, sino para que tú la entregues a Él y con paciencia Él pueda obrar en tu vida donde quiera que tú estés. Pero entiende que tienes que abrir un poco tus ojos y dejar que Él entre y que la luz del Señor entre a tu casa, a tu hogar, a tu vida, para que todo pueda empezar a cambiar. Y en este mismo momento tú vas a empezar a sentir, tú vas a empezar a ver cambios en tu familia, en tu vida. Tú vas a poder levantarte hoy
de cualquier dolencia, Dios te va a levantar en este mismo momento. Como Él me decía que se ha hecho, el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos estás permitiendo, Padre, conocerte de una manera diferente. Señor, no sé a qué lugares va a llegar todo esto, pero agradezco y bendigo la vida de todas aquellas personas que llegaron hasta este final de este video. Padre, yo bendigo la vida de todos los que están en este mismo momento, en este lugar. Perdona nuestros pecados. Sana toda dolencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias porque solo tú puedes llenarnos de tanta sabiduría, Señor. Nada nos pertenece a nosotros. Si nosotros somos hoy lo que somos, es por ti. Padre, haz tu obra y empieza a obrar en este mismo momento. Gracias, Señor. Para terminar, solo quiero decirte algo. Nosotros, yo, Lester Manchamé, no puedo hacer absolutamente nada por ti. Nada, yo no puedo hacer absolutamente nada por ti. Es el Espíritu de Dios que puede hacer algo por tu vida. Son últimos tiempos. Si tú empezaste a oír este video, tal vez nosotros somos una de las primeras personas, tal vez yo soy una de las primeras personas que tú vas a oír hablar de esta manera, pero en estos años tú vas a ver cómo muchas personas se van a levantar hablando de la misma manera en la que yo me estoy levantando a hablar. Porque tú tienes que entender que la Biblia habla sobre la venida del Señor Jesucristo. Y esos momentos están llegando para la tierra. Las señales naturales son visibles para nosotros. Hay señales sobre el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Hay muchas señales en la Biblia de eso que deberías tú leer. Y estamos llegando a estos finales. Por eso yo he obedecido al Señor de levantarme con todo lo que Él me ha enseñado, para decirte que tú tienes que arrepentirte y dejarte que el Espíritu Santo te bautice y que tenga una relación contigo, para que Él te pueda convencer de pecado y tú puedas ser limpio, puedas ser salvo, para que cuando Él venga en las nubes tú te puedas ir con Él. Así que te invito también para que tú nos acompañes. Si esto te ha parecido interesante, podría ser en este momento, te acompaño para que sigas todas las transmisiones, porque vamos a seguir hablando y cada vez Dios va a seguir hablando más y más a tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.